Diego, hola, bienvenido y muy buenas noches. Bienvenido. Hola, hola. Pues gracias a ustedes, gracias por la invitación y perdón por esa entrada bochornosa al final de la presentación de Patricia. No te apures. No hay bronca. Mi conexión saltante, pensé que ya habían terminado y que estaba llegando tarde, entonces me quería meter ahí. No, 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 no. No, que esa es un poco la onda. Desde el año pasado que hicimos nuestro primer encuentro, pues sí hemos buscado la onda de quitarle este adorno hiperacadémico, superformal. E No, innecesario. somos gente que estamos conectadas a los idiomas de una u otra manera. Eh, y al final está dirigido, la intención de este evento está dirigido a alumnos, nuestros alumnos, pero cualquier otro alumno que se pueda juntar. Y pues el truco es, somos gente, somos personas que estamos compartiendo lo que sabemos con alguien más. Esa es básicamente la idea. Así es que tú no te preocupes, no pasa nada. Perfecto. Nadie va a decir, ay, qué pena, Diego, ¿viste que ¿Te llegó tarde? No. fijaste que No, güey, no hay bronca. Entonces podríamos meter una demanda con la compañía de internet acá, porque eso sí podría ser. Yo creo que sí, güey. tenemos videos de evidencia. Muy Sí, bien. y entonces pues, se conectaba y se salía. Qué chafa es el servicio. Sí, sí, sí. Bienvenido, Diego. Y Pues muchas gracias. tenemos Gracias. una pequeña semblanza que creo que me va a tocar leer. No, me la viento. Ah, muy bien, entonces te va a tocar a ti. No te preocupes, ya la cerré. Pero sí. Pero sí, tenemos la introducción oficial, por supuesto, de nuestros fabulosísimos ponentes. Y- ahí voy, perdón. Perdón. Sí, se me perdió por un segundo, pero ya está. Ok. En primera persona o en tercera persona. Ok, bueno. Tenemos acá a Diego Macías con ustedes, nuestro siguiente ponente, y nos platica Diego en su semblanza. Soy Diego, 33 vueltas al sol, me gustan la política, la historia, el fútbol, la comida y dar clases. Hay muchas cosas que no entiendo, pero las que sí intento explicarlas y compartirlas. Tengo la suerte de ser una mezcla imperfecta de dos esferas culturales distintas y de haber visto y vivido en varios rincones del mundo. Del lado de los oprimidos y contra los opresores. Hoy estudio un doctorado, mañana, quién sabe. Y pues sí, bienvenido una vez Bienvenido. más acá Gracias. a este evento tan chido. No, pues muchas gracias. Efectivamente, el debate está muy chido y siento haberme perdido las primeras participaciones porque andaba ocupado, Ahora te las pero avientas por así, YouTube, aunque no quieras. exacto, habrá que ver las grabaciones. Este, pues, pues en este contexto de multilingüismos o multilingüismos y, ¿cómo se llama? Y chingolingualidades, algo así, a mí se me ocurrió que una cosa interesante que podríamos platicar es, digamos, como la otra cara de la moneda de aquel trillado discurso, y por trillado no digo que no sea importante, obviamente es fundamental, pero digamos trillado, estamos muy familiarizados con él, que es este discurso de que, pues, ¿por qué aprendemos idiomas? Bueno, pues porque nos abren una ventana al mundo y nos permiten aprender otras culturas y otras maneras de ver el mundo y eso está muy padre. Y sí, eso está muy padre, pero a mí se me hace que a veces se nos escapa la otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda, y es que cuando aprendemos idiomas, también estamos aprendiendo un montón sobre nuestro propio idioma y sobre nuestra propia manera de ver el mundo y sobre nuestra propia cultura. Y, y eso es un poco pues, sobre lo que quiero que platiquemos hoy. Este, es una de esas como reflexiones de regadera o de noches de insomnio que me han conquistado en varias ocasiones, porque tengo la suerte, pues como decía en aquel texto también como medio de presentación, tengo la suerte de haber crecido en dos esferas culturales. Mi papá es mexicano, mi mamá es belga, y aunque crecí y viví en México toda la vida, pues también aprendí francés como idioma materno, como segundo o primer idioma materno. Ahí creo que el orden de los factores no altera el sumando, aunque, aunque tengo que decir que, por supuesto que me siento mucho más cómodo en español,
aunque el francés lo entiendo perfectamente, lo hablo menos bien y lo escribo más o menos, pero, y eso tiene que ver con un tema del que después los voy a provocar, acerca de qué tan cierto es que se puede ser bilingües, perfectamente bilingües, pero en fin, es otro tema. Y he tenido también la oportunidad de estudiar en el extranjero. De hecho, llevo una década viviendo en el Reino Unido, entonces creo que mi inglés también se defiende. Y además hasta me casé con una italiana, entonces le agrego otro idioma, no solo, digamos, en el aprendizaje de idiomas, sino también en el uso práctico y cotidiano de idiomas, que es el italiano. Y luego, bueno, en otros momentos de la vida he incursionado en el aprendizaje de otros idiomas más, que siempre se quedan como proyectos inconclusos, ¿no? Como el clásico libro que dejas en la esquina del librero y nunca más vuelves a abrir. Pero bueno, esa es como la presentación muy veloz que uso como para decir que efectivamente me siento muy identificado con este tema de las multilingüalidades o pluridioma, no sé, en fin, de este nuevo concepto de los Como se multilingüismos. diga, ¿no? Y bueno, pues pensé que iba a presentar en español porque pues, no se me ocurrió esto que pudiese ser en otro idioma, pero habrá referencias a otros idiomas. Y quisiera terminar después de mi pequeña presentación con algunas ideas acerca de cómo esta reflexión, es decir, esta idea de que aprendemos idiomas también para aprender acerca de nuestro propio idioma y de nuestra propia manera de ver el mundo. Después de esta presentación, me gustaría terminar con algunos consejos prácticos, pues quizá muy rupestres sobre cómo hacerle para aprender otros idiomas. O más bien, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, como algunas cosas que me han servido para aprender otros idiomas. Y también no solo para aprenderlos, sino también como para navegar los distintos idiomas y sus distintas esferas culturales y de cosmovisión. Entonces, bueno, y después, pues claro, habrá tiempo para que platiquemos todos e intercambiemos, porque me interesa mucho también entender ustedes cómo ven esta perspectiva, qué han aprendido, parece que qué han aprendido ustedes del español o de la que sea su lengua materna, a través del aprendizaje de otros idiomas. Entonces, bueno, creo que, por lo menos desde mi experiencia, aprender otros idiomas, familiarizarme con otros idiomas, me ha permitido volver a ver el español desde por lo menos dos perspectivas, por lo menos, digamos, dos categorías de elementos del español que he podido reanalizar. Uno tiene que ver más como con la parte formal del idioma, ¿no? La gramática, algunas etimologías, es muy divertido hablar de etimologías o por lo menos investigarlas, compararlas con los otros idiomas, y digamos el uso formal o el uso correcto del español. Y otra parte que es mucho más subjetiva, mucho más compleja también, pues es la parte, digamos, de cómo el idioma español y sobre todo su variante mexicana, y si nos ponemos explícitos, en mi caso a lo mejor su variante del centro de México, pero creo que eso ya no afecta tanto. Cómo eso pues refleja también, o más bien sirve como vehículo para una manera particular de ver el mundo. Y cómo esta manera de ver el mundo se puede poner en discusión cuando aprendemos otros idiomas. Entonces, por ejemplo, con las primeras categorías, ¿no? La parte gramatical, las etimologías, etc. Pues, ahí les doy una pregunta de algo que descubrí hace no demasiado tiempo y no sé por qué nunca se me ocurrió investigar. ¿Ustedes saben dónde viene la famosa porra esta? A la viva, a la va, a la bim, bomba. ¿Alguien tiene una idea? No. Ay, No, es ni árabe, idea. ¿no? Es árabe. Por extraño que parezca, es árabe. Y no sé muy bien qué significa. Alguna vez lo leí, tiene algo que ver como con... Efectivamente está relacionado con los deportes, o por lo menos con los juegos, y tiene que ver con algo así como los buenos jugadores ganarán, o algo así, ¿no? Échale ganas, mete gol. Exacto. Sí. Si le echas ganas, sí puedes. Y lo interesante con eso es que
bueno, eso agrega, digamos, a una parte como muy, muy interesante de esa raíz árabe del idioma español. Creo que estamos todos muy familiarizados con las cosas, digamos, más científicas o culturales de esa raíz, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que álgebra viene del árabe, alfil, alcázar, azafrán, no sé, ¿no? Como palabras, pues sí, formales, o por lo menos, digamos, de la vida formal, de la vida cultural de todos los días. Y me pareció muy interesante cuando en su momento descubrí esta cosa de la porra, que no es nada más esta porra. O sea, al parecer había muchas canciones de cuna, muchos juegos de niños, sobre todo en la Andalucía de los siglos, no sé, 9, 10, 11, 12, 13, hasta el momento de la reconquista por el resto de Castilla y de Aragón, que venían del árabe. Y había todo un intercambio cultural entre pues, los cristianos, o a lo mejor protocristianos del sur de España, y los musulmanes árabes, pero no solo, porque también muchos eran de otros grupos étnicos del norte de África, berberes y demás. Y esa beta, digamos, del árabe se presentó mucho más, pues en esta parte más, digamos, lúdica o divertida de la vida, que eran los juegos, y los juegos de niños sobre todo, y no nada más las cosas así como aburridas, la álgebra y cosas así. Y eso me parece fundamental. No lo sé, a mí me pareció muy interesante porque te habla no solo las distintas raíces lingüísticas del idioma, sino también cuestiones como de actitud o de cultura, ¿no? Si se podría probar, esta es una hipótesis un poco arriesgada, pero si se pudiese probar que, pues no sé, los cristianos medievales o los católicos medievales eran así muy, muy puros y muy aburridos y no jugaban porque son cosas del diablo. Pero a lo mejor los musulmanes en aquella época o en esa región específica del mundo eran mucho más alegres, fiesteros. No lo sé, es una hipótesis que se puede dejar ahí y que a alguien más le tocará investigar. Pero lo interesante es que ese tipo de reflexiones pueden empezar a tener lugar cuando uno se acerca a estas cosas, ¿no? Y probablemente pasen cosas muy parecidas con las raíces náhuatl o maya o mixteca o demás lenguas indígenas en el español mexicano. Las palabras que usamos todos los días con raíz o con origen prehispánico, pues están ligadas a la comida, a la gastronomía, están ligadas, pues sí, a la naturaleza, a la fauna, a la flora, pero también siento que a ciertas acciones como muy, pues sí, muy colectivas, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahora no se me ocurre ninguna, pero estoy seguro que son más en ese rango, digamos, como de lo colectivo, de lo que nos ayuda a generar una unidad o de colectividad, valga la redundancia. Y eso habla mucho, según yo, o en mi percepción, de lo que podemos aprender cuando nos enfrentamos al estudio, en este caso de idiomas prehispánicos, pero también a la historia misma del español, ¿no? Y luego, cuando uno aprende otros idiomas, se preguntan muchas cosas acerca del origen de ciertas palabras o de ciertas construcciones gramaticales en su idioma. Por ejemplo, cuando me toca, bueno, no me toca, pero cuando me he puesto a pensar, por ejemplo, en ciertas similitudes, pero también muchas diferencias con otros idiomas romances, ¿no? El italiano, el francés en particular, pero podría ser lo mismo con el portugués, el catalán y demás. A veces hay pequeños detalles que resaltan. Por ejemplo, ¿por qué la F es tan común en el español al inicio de ciertas palabras, cuyos equivalentes en francés, en italiano, en portugués, llevan H? No, perdón, es al revés. ¿Por qué la H, la ausencia de F es tan común en español en palabras que empiezan, cuyos equivalentes en francés, portugués o italiano empiezan con la F? Por ejemplo, o hacer, ¿no? En francés es faire. Fare en italiano. Frozen, porque ya se congeló. Harina, farina, farine. Pierde la F. Bueno, no pierde la F, pero pierde esa F al inicio de muchas palabras. Entonces son preguntas que pueden ir surgiendo. Otra cosa que
que siempre me ha interesado muchísimo. Hay muchos idiomas, y no solo algunos, también muchos idiomas, con muchos idiomas en el África subsahariana, el árabe mismo, otros idiomas en el centro y este de Asia, que tienen muchos dialectos. Y el español no tiene muchos, tiene algunos que quizás no sean reconocidos como tales. Pero más allá de la península ibérica, en el continente americano nadie habla dialectos del español. Es decir, hablamos el mismo idioma de Tijuana a la Patagonia. Y se reconoce como tal, ni siquiera se reconocen variedades dialectales, se reconocen distintas expresiones, modismos, obviamente acentos, tonalidades y demás, pero no necesariamente dialectos. Entonces, ¿por qué? O sea, cuando yo estudié italiano y los profesores italianos nos decían, no, pues es que en un territorio así tan pequeño como quizá poco más grande que Chihuahua, donde además viven como 60 millones de habitantes, hay decenas de dialectos. Y entonces te preguntas, ¿y por qué en América, por lo menos en América hispana, que son, no sé, 15 millones de kilómetros cuadrados, 500 millones de habitantes, no hay dialectos? Es decir, no hay idiomas que no sean mutuamente inteligibles. A pesar de que hablen raro, los chilenos sí les entendemos, a los argentinos también. Y no se diga pues, los españoles o cualquier otra persona que hable español. Es decir, al menos que de plano estés hablando, y ya ni siquiera es una cuestión dialectal, es una cuestión más como de una jerga o de un slang muy especial, por ejemplo, el lunfardo de Buenos Aires, o algo, a lo mejor si te pones a cantar la chilanga banda, ante un colombiano a lo mejor no te entiende, y te vale, pero no hay como tal una construcción lingüística, no hay un dialecto mexicano, un dialecto venezolano. ¿Y por qué en otros idiomas sí? Tiene que ver con la historia del idioma, tiene que ver con su difusión, tiene que ver con la geografía. ¿Con qué tiene que ver? Pues no lo sé, pero a veces, o sea, no estoy aquí para dar respuestas, pero creo que son, o sea, es que a mí me parece fundamental, toda una página de notas al respecto, es el fascinante uso del verbo haber en español. O sea, había parado o detenido a pensar tanto en ese verbo. Tienes la latina en el equivalente de tener, ¿no? Avere, que se usa todavía en italiano. Pero en español no se usa como verbo auxiliar, por supuesto que es fundamental, ¿no? O sea, cuando haces cualquier tipo de conjugación compuesta, yo he ido, he estado, etc. El verbo haber como verbo auxiliar es fundamental. Pero además tiene un poderoso que no tiene los idiomas. Diego, una pausa aquí. A lo mejor podrías quitarte el video y nada más el puro audio, porque Te nos estás yendo. sí, y creo que ya se fue. Ujú. Sí, parece que sí. Un poco la moraleja de la historia es nunca vayan a San Quintín en Baja California porque no hay internet bueno. O no se queden en ese hotel. O no se queden en ese hotel, sí. Ujú. Sí, perdimos a Diego. Ya se fue. Pero bueno, no pasa nada. Sí, no. Si lo recuperamos, ahorita en un momentín continuamos. Y pues sí, hola. Aquí es donde entra otra vez la música de... Ya estoy por acá.
No, regresamos. Sí. Ya regresaste. Ya regresé, Pero perdón. a lo mejor la sugerencia sería que le bajes, quítate el video, no hay bronca. Ujú. Pues a ver si eso ayuda. Bueno, Sí, yo creo que eso sí, puede alivianar. Nos quedamos en haber. Ajá. sí, exacto. Pues les decía, ¿no? El verbo haber en español tiene además este otro sentido de existencia que no necesariamente existe en otros idiomas. Por cierto, en francés sí, pero por ejemplo, no en inglés, no en italiano y probablemente no en muchos más. Por ejemplo, hay una silla. En este cuarto hay una silla. Pues sí, o sea, a lo mejor no lo concebimos como tal, pero es un sentido de existencia. Pero entonces, Sí, ¿por qué no existe. usamos el verbo ser, no? Y además, y es una de las confusiones muy clásicas, porque lo han notado seguramente con anglófonos que aprenden español, ¿no? O sea, en mi patio es un árbol. Pues no, o sea, así no se dice en español. Pero pero uno podría también entender perfectamente que en otros idiomas se asocia inmediatamente la existencia de algo, la presencia de algo con el verbo ser. En italiano es la misma cosa, ¿no? O sea, para decir hay un problema, dices c'è un problema. C'è que más es con esta partícula chi, y es el verbo ser. Para los que estudian francés es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que en español, perdón. Il a un problème. Y no es el verbo ser, es el verbo haber. Es el haber de existir, claro. Exacto. Pero ahí no lo sé. A mí siempre me interesó mucho esta cosa porque, insisto, pues yo no recuerdo que me la hayan enseñado así en la escuela. Yo me acuerdo del verbo haber nada más como una especie de verbo auxiliar, pero después nos explica por qué es omnipresente en español. Y entonces uno podría preguntarse, bueno, pero a ver, tú, Diego, dijiste que nos ibas a hablar de cómo esto nos sirve para usar mejor el español o aprender mejor el español. Pues ahí les va. Un problema, y no solo en México, yo creo que en todo el mundo de habla hispana, es que hemos así como que institucionalizado el hubiera, ¿no? Le hemos creado una especie de monumento más grande del que se merece. Tan es así que hasta confundimos el pospretérito con el pretérito del subjuntivo. Y dices, ya, las conjugaciones para pues sí, pero los ejemplos son muy fáciles, ¿no? Me hubieras dicho, hubiera llegado a tiempo. O sea, ese doble hubiera que nosotros hemos normalizado completamente, es más, lo hemos normalizado al punto que creo que la Real Academia de la Lengua tuvo que tirar la toalla y dijo, bueno, está bien, ya, los cabrones no lo saben usar, vamos a decir que sí se puede. Pero en esencia, pues es incorrecto. Pues, o sea, ¿por qué usaríamos la misma conjugación del verbo haber, hubiera, para dos significados distintos? Cuando quizá lo correcto sería decir, me hubieras dicho, yo lo habría hecho, o lo habría hecho a tiempo, o habría llegado a tiempo. Ajá. Entonces, ese pospretérito habría, que a veces no usamos, pues lo dejamos, lo olvidamos y en su lugar usamos el pretérito del subjuntivo dos veces. En otros idiomas no pasa así, y yo creo que, vuelvo a lo mismo, no me había dado cuenta de cuán importante es o cuán presente es el verbo haber, y sobre todo en esta forma del hubiera en español, hasta que no estudié italiano. Y en italiano los italianos son muy específicos y muy precisos y te dicen, no, a ver, o sea, si en ese tipo de frases donde vas a usar el subjuntivo y el condicional y todo eso, claro que no se repite el verbo. Ellos tienen sus propios problemas con el uso del subjuntivo y muchos no lo usan bien y usan el copretérito. Pero bueno, esa es harina de otro costal. A lo que voy es que hacen por lo menos mucho énfasis en no repetir el pospretérito y el pretérito del subjuntivo, mientras que en español los intercambiamos y los homogeneizamos al punto en que a veces no hay diferencia. Entonces, sí nos puede ayudar, o sea, cuando empezamos a notar esas diferencias con otros idiomas, cuando los estudiamos y los aprendemos, sí nos pueden ayudar a veces a hablar mejor nuestro propio idioma. Y bueno, y otras cosas que son muy chistosas con respecto a la gramática o cosas así, y que además se conectan muy bien con esta otra segunda categoría de las que les hablaba, que es la parte, digamos, más cultural de ver el mundo. Pues una fundamental, y que nos va a dar mucha risa a todos toda la vida, pues son los diminutivos, ¿no? Y eso es además muy particular de México. Quizá otros países de América Latina también los usan mucho, pero México, como diría mi esposa, Valentina,
los mexicanos son los Ned Flanders de Latinoamérica, ¿no? El exceso de diminutivos, pues no, es innegable, ahí están. Se acabó la discusión, muchas gracias. Además, diminutivos que ni siquiera tienen sentido. Por ejemplo, nosotros le aplicamos diminutivos a los adjetivos. O sea, ya estás grandecito, ¿eh? A ver, grande, pero diminutivo. O sea, no tiene sentido. O sea, sí sabemos qué significa, por supuesto, pero no tiene sentido gramatical. ¿Por qué tendrías que aplicarle un diminutivo a una palabra que está describiendo algo grande? O adjetivos en general, ¿no? Salí muy limpiecito de mi casa, o muy bien lavadito, muy bien peinadito. Pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué le ponemos un diminutivo a un adjetivo? O sea, el adjetivo está describiendo otra cosa, es una cualidad de un sustantivo, pero ¿por qué estamos tratando al adjetivo como si fuera un sustantivo con un diminutivo? Que bueno, puede ser un diminutivo, también puede ser un superlativo, no lo sé, pero en este caso me pareció interesante que fueran sobre todo los diminutivos. Y entonces ahí surge una buena pregunta, pues, ¿qué nos dice la frecuencia, el peso, el sobreuso de los diminutivos de nuestra propia cultura o de nuestra propia manera mexicana de ver las cosas? Yo tengo una hipótesis, una teoría, y es que creo que le damos, usando diminutivos, en cierto modo, quizá inconscientemente le quitamos cierto peso y cierta importancia, sobre todo a las cosas negativas, ¿no? Uy, ¿qué crees? Tengo un problemita. A lo mejor, o sea, se te está cayendo el techo, ¿no? Pero tienes un problemita. Le quitas peso, sí. De cosas, ¿no? A lo mejor sí, a los mexicanos nos da por aligerar un poco el golpe, ¿no? Híjole, voy a llegar poquito tarde, sí, mañana, cabrón. Ese tipo de cosas. Otro elemento que a lo mejor, que además me imagino que es muy común para quienes estudian inglés, porque en otros idiomas sí existe, pues es la ausencia de la forma formal del usted, ¿no? Y de todo lo que conlleva en términos pues de conjugaciones, adjetivos, género, etc. Pero una buena pregunta sería, ¿qué dice de nosotros, hispanohablantes, el hecho de que usemos las formas formales de la tercera persona del singular con tanta frecuencia? Y, por ejemplo, ¿qué dice de los colombianos, ¿no? Que le dicen usted hasta al hermano, y que además tienen un tercer nivel de formalidad, ¿no? Que es vuestra merced o algo así, no sé, que se conjuga igual que usted, pero vamos, que es como si fuera o sea, casi como su excelentísima, o su alteza serenísima, ¿no? Mientras que en otros idiomas, uno estudia inglés y, por ejemplo, estudias inglés, vas con un profesor y bueno, sí, en inglés le dices you, pero ¿estoy siendo suficientemente respetuoso o no? En particular, los mexicanos tendemos a ser muy respetuosos en el lenguaje, ¿no? Por lo menos a ser muy cordiales y tenemos muchas formalidades, ya, si no fuera mucha molestia, sobre todo en el centro del país. Ahora, y les decía que estoy en Baja California, ahora que he estado un poco más en el norte del país, me doy cuenta que, no sé si alguno de ustedes sea también del norte, los norteños no son así, no como los del centro del país, definitivamente, ¿no? No les importa tanto toda esta formalidad. Pero bueno, eso también habla como de las diferencias dentro del mismo país, pero en general todas estas formas de cordialidad, de educación, de respeto, que no necesariamente tienen sus equivalentes en otros idiomas, pues también nos apantallan o nos llaman la atención cuando estudiamos otros idiomas. Entonces, pues todo esto para llegar ahora sí a la parte final de mi rollo. Y es que creo que de aquí pueden salir unos buenos consejos también, como a qué tipo de cosas podemos prestarles atención cuando estamos estudiando y aprendiendo otros idiomas. Además, aparte, digamos, como de todas estas cosas que a lo mejor son más una cuestión como de curiosidad y nos pueden divertir y pueden ser muy interesantes para digamos, nuestra cultura general o nuestros chistes así de sobremesa. Pero
creo que sí hay un par de cosas más o menos precisas y fáciles de aterrizar. Una es que buscamos siempre llegar a un nivel de cierta perfección en la lengua que estamos estudiando, que estamos aprendiendo, y a lo mejor un buen indicador de ello es cuando dejamos de pensar en nuestro propio idioma y empezamos a pensar en el otro, a lo mejor para tareas muy específicas, ahí ya cruzamos un puente muy importante. Como decía Patti, hay cosas que ni modo, o sea, la mente te gana o el corazón te gana y hablas en tu idioma materno, aunque lleves 10 años sin hablar en ese idioma, ¿no? Las groserías, sí, por supuesto. Bueno, yo cuando veo un partido de fútbol, en donde sea que me encuentre, grito gol o grito, no mames, pendejo, en español, no en otro idioma. Aunque todo el mundo alrededor de mí sea, vamos, no hable español, pero no sé qué hice con la cámara. Ya. Contar, por ejemplo, hay mucha gente que hace cálculos mentales en el idioma en el que los aprendió en primero de primaria. Pero bueno, aparte de esos casos, digamos que son cosas que es como aprender a andar en bicicleta, ¿no? Son cosas que están de verdad como muy engranadas, enraizadas en nuestra memoria. Creo que sí hay muchos otros procesos para los cuales sí podemos empezar a pensar en otro idioma. Y a lo mejor ya les ha pasado también. O sea, sí hay situaciones en las que estás escribiendo un texto y ya no estás pensando primero en español y después en inglés o en francés o en el idioma que sea que estés estudiando, sino que ya vas pensando en la construcción gramatical, por lo menos en la construcción de las frases, en el idioma en el que estás escribiendo. Eso ya es un buen indicador. Y entonces, hacer un esfuerzo porque así sea, para mí es un buen, o sea, es una buena técnica de aprendizaje de idiomas. Es decir, forzarnos a pensar inmediatamente en el idioma en el que estamos hablando o escribiendo o lo que sea, sin pasar por el intermediario de nuestro propio idioma, porque además nos permite asimilar mucho más fácilmente aquellos modismos, aquellas expresiones, aquellos tonos del idioma que estamos aprendiendo y plasmarlos en el contenido que estemos creando, un texto o lo que sea. Y bueno, y hay muchas otras cosas que son muy útiles para aprender además de nuestro propio idioma cuando estudiamos otras lenguas. Creo que una muy obvia y probablemente el primer punto de contacto para muchos de nosotros es lo que nuestros maestros y maestras de otros idiomas, sobre todo aquellos que son extranjeros, nos pueden decir acerca de sus experiencias en México o de sus experiencias con el español. Entonces, si tienen una maestra de japonés que mientras da clase también puede hablarles acerca de lo difícil que fue, qué sé yo, usar el verbo haber, por ejemplo, o acostumbrarse a ciertas expresiones, o etcétera, etcétera. Eso también enriquece nuestra propia percepción, nuestro propio conocimiento del lenguaje, porque muchas cosas que damos por sentadas y sobre las cuales quizás no hemos reflexionado, se presentan ahora como interrogantes. Otro elemento o otra manera a lo mejor de aprender más sobre el español es hacer ejercicios de comparación. Entonces, cada vez que nos enfrentamos con algo que nos parece nuevo en otro idioma, la pregunta que puede surgir es, bueno, ¿por qué nosotros usamos un tono completamente distinto cuando hacemos cuando construimos una frase muy parecida? Por ejemplo, les decía que llevo ya varios años viviendo en Inglaterra y un elemento que yo siempre había pensado que era una cuestión muy, muy estadounidense, pero es cada vez más británica también, o probablemente siempre fue también británica. Es que siento que mucha gente en inglés, no sé si lo han notado, en el lenguaje hablado, oral, perdón, en afirmaciones, a veces usa una entonación de interrogación, de pregunta. Y entonces no sabe si es una pregunta o si es una afirmación. Y es una cuestión muy interesante porque entonces yo me he preguntado, ¿acaso estamos lo mismo en español? ¿Acaso hay también situaciones en las que no queda claro si estamos afirmando algo o estamos preguntando? Y reflexionando, y entonces, por lo tanto, condicionándome para percibir ese fenómeno o no,
en el lenguaje español hablado, me doy cuenta que efectivamente sí, también lo hacemos. No lo hacemos, no todos lo hacemos. Y probablemente ahí también hay un elemento, no sé si geográfico, en México por lo menos, o de clase, pero siento que sí hay una cierta tendencia entre ciertos sectores, quizás sobre todo de la Ciudad de México, pero quizá también de otros lugares del país, de enfatizar algunas palabras en una afirmación de tal modo que la frase parezca una pregunta. Y eso, no sé, podría intentar de manera muy ridícula como decirlo yo y a ver si sale, pero es como, ayer fuimos por unos tacos, suena casi a pregunta. Y en inglés es muy común también. Yesterday we went for dinner. A mí me suena a pregunta. No, yesterday we went for dinner. Punto. Pero queda ese dejo como de interrogación y no lo sé. Me parece, es algo que podría reflejar otras cosas, ¿no? No sé si inseguridad, por ejemplo, o puede reflejar una tendencia a ser muy, dicen los británicos, very polite, muy educados, muy adversos además al conflicto o a lo que sea. Entonces, a lo mejor por ese tipo de razones, la tendencia en el mundo anglófono es dejar todo como en la posibilidad de que a lo mejor no estoy diciendo una cosa 100% cierta, sino que a lo mejor hay un elemento de pregunta que se puede interpretar, ¿no? Y bueno, finalmente, y creo que este es el último, ¿qué otro consejo? Pues hay ocasiones en las que sí vale la pena, cuando estamos escribiendo, por ejemplo, preparando un texto, un ensayo, lo que sea, en otro idioma, preguntarnos si en aquella palabra, en aquella frase en la que tenemos una duda, lo que no estamos haciendo en realidad es traducir literalmente. Y si estamos traduciendo literalmente, entonces ahí tenemos un problema, porque muchas traducciones literales no tienen sentido. Y no estoy hablando solamente de refranes y de frases populares que obviamente no tienen sus equivalentes en la traducción literal de ningún idioma, sino en ciertas formas de construir las frases y ciertas expresiones que no tienen sentido. Por ejemplo, lo acabo de decir, tener sentido. Yo, en los últimos años, he notado un nivel creciente de ocasiones en las que la gente ya dice hacer sentido. Esto no hace sentido. Y en español, insisto, a reserva de que un día la RAE diga, bueno, está bien, esos cuates ya no saben usar, entonces vamos a legalizarlo. Pero en español no se dice así, en español se dice tener sentido. En donde sí se dice hacer sentido es en inglés. It makes sense. It doesn't make sense in Spanish. Claro, las lenguas obviamente son mutables, se transforman con el tiempo y eso es normal, pero a veces vale la pena también mantener el ojo sobre el renglón y decir, o el dedo sobre el renglón, y decir, bueno, esta es una traducción literal que no tiene sentido. Y así como las podemos a veces incorporar al español sin darnos cuenta, también las estamos incorporando en los idiomas que estamos estudiando sin darnos cuenta. Otra cosa muy particular del español mexicano, y ya con esto cierro, en la cual reparé en alguna ocasión hablando otro idioma, es que, por lo menos en el idioma informal mexicano, tendemos a ponerle un posesivo a cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, híjole, se me antojaron unos tacos con su salsita roja. Pues sí, la salsita roja a lo mejor no es de los tacos, es una salsita roja que queda muy bien con esos tacos. Pero queda muy bien. Vamos, es decir, la frase tiene sentido en español y sobre todo en México, y qué bueno, la seguiremos usando toda la vida. Pero no se nos ocurra traducirla a otros idiomas, porque a lo mejor en otros idiomas no tendría ningún sentido sugerir que la salsa es de los tacos. Pero bueno, este fue un choro que salió un poquito más largo de lo que había esperado, pero espero que haya sido interesante y sobre todo que podamos a partir de acá pues, platicar o discutir acerca de en qué ocasiones, en qué situaciones ustedes han notado que el estudio del idioma que ustedes estén estudiando ha contribuido a su entendimiento o a su uso del idioma español o del idioma que sea su lengua materna. Así que, pues platiquen ustedes algo. ¡Bravo!
Ahorita me acordé, el español es, no sé si exista en otros idiomas, porque no lo sé, pero tu coche se descompone porque decide hacerlo. El camión no pasa. O sea, no es que te hayas levantado tarde y o sea, hayas llegado retardado. No, Culpa del camión. el camión no pasó, güey, no quiso. Y entonces, esas reflexiones que uno hace sobre el idioma, aprendiendo otros idiomas o viendo cómo funcionan otros idiomas, de repente caes en la cuenta que son cosas como muy, o sea, no son cosas bobas, porque finalmente no lo son, pero sí dices, a ver, güey, imagínate al camión diciendo, pues no voy a pasar, porque me cae gordo Sergio, cabrón. Me detengo aquí. Ajá, sí, lo voy a hacer que llegue tarde al güey. ¿No? Una clásica con la que yo crecí, muy parecida a esa, es que les decía que mi madre es belga y hablamos siempre francés con ella en la casa. Tengo 2 hermanos y nunca se nos ocurrió decir, por ejemplo, oye, Nico, te habla mi mamá. Pero en México es muy común, ¿no? Oye, hermano, hermana, te habla mi papá. ¿Y por qué mi papá? Si o sea, somos hermanos, entonces creo que es obvio que el papá es de los dos. Pero en México no, o sea, a lo mejor sí es obvio, pero no sé si, a lo mejor no es obvio, por eso hay que recalcar. A lo mejor tenemos muchas dudas y muchas inseguridades acerca de nuestros vínculos familiares. Pero total que es algo que se usa mucho en México y que a lo mejor no reparamos sino hasta que lo comparamos con otros idiomas. Y sí, lo del camión que no pasó está clarísimo. Aunque en inglés puedes decir, my car broke down, ¿no? También, o sea, mi carro decidió romperse. Y Areli comenta por acá en el chat el put attention, el P y el put, que pues sí, en español pones atención o prestas atención en todo caso, ¿no? Pero en inglés jamás vas a estar lending your attention, you pay attention. Sí. Sí, qué chistoso es todo esto. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta, comentario? Cosas que se hayan dado cuenta aprendiendo inglés, alemán, francés, etcétera. Elisa ya aprendió su micro, vas. Sí, pues en realidad no tengo preguntas. Nada más quería comentar que fue una plática muy, muy interesante. Es Gracias. rara, o sea, desafortunadamente es rara la vez que yo me pongo a pensar tan así como a fondo sobre mi propia lengua materna, ¿no? Pero es bien interesante escuchar todas estas cosas que pues hacemos sin darnos cuentas, ¿no? Ahorita que estabas explicando lo de el hubiera y todo eso, cuando dijiste hubiera y luego habría, hasta suena raro. O sea, lo escuchas y dices, eso no está bien, debería ser hubiera. Y dices, pero ¿por qué? No, tan acostumbrados estamos a decir lo que ya es como lo normal, o sea, entre comillas, lo que debería ser correcto para nosotros, ¿no? Este, y sí, recuerdo en algún momento a mis amigos americanos les conté sobre, pues, cómo nosotros le ponemos el hito a todo para hacerlo chiquito. Y les da tanta risa que ahora lo empiezan a hacer en palabras en inglés. Entonces, a sus palabras en inglés le ponen el hito ya, o sea, para hacer el chiste. Y, o sea, son cosas que, no sé, me dan mucha gracia, pero como que me hacen sentir bien sobre mi idioma. O sea, tenemos cosas que no se dan en otros idiomas, y es bien interesante ver cómo reaccionan personas que no, o sea, que no han crecido con eso, y ver cómo se sienten ellos al escucharlas, ¿no? O sea, cómo les sorprende y pues es algo una novedad para ellos. Pero, pues sí, eso es todo lo que quería comentar. Gracias, Elisa. Y a lo mejor no es solo novedad, ¿no? Sino esta manera un poco o sea, porque lo decíamos muy al principio, ¿no? La manera de ver el mundo a través de otros idiomas, en el caso del español, por ejemplo, y a lo mejor creo que Patrick tal vez sigue aquí,
a lo mejor ha tenido esa misma bronca, ¿no? De decir, pero es que ¿por qué todo es chiquito? Pues porque puede ser que es una manera de minimizar el problema. O sea, y lo usamos para un montón de cosas, ¿no? El ejemplo de los tacos con su salsita. Porque no es lo mismo echarle salsa. O sea, le echas salsita, güey. Y esa, Y su salsita. y esa salsita es mucho más sabrosa que su salsa. Es más un- íntimo, ¿no? sí, es una Sí. onda muy, es muy chistoso. Una vez que te Sí. pones a reflexionar sobre tu propio idioma. Sí, sí. Sí, Y creo que sí, que sí. o sea, los lingüistas, pues obviamente tendrán seguramente ya tratados y tratados al respecto, y probablemente nada de lo que estemos discutiendo acá sea nuevo, obviamente, pero más allá de la discusión académica, que seguramente está allá, lo interesante es cómo lo percibimos nosotros mismos cuando nos enfrentamos a ese tipo de situaciones. Al final de cuentas, la experiencia individual, pues ¿cómo se dice? Es incomparable, vamos, ¿no? Y es invaluable. Entonces, creo que sí, que la parte fundamental es, obviamente te das cuenta de algo, y dices, qué chistoso que hacemos esto en español o en el español mexicano, o qué chistoso que los turcos hacen esto ahora que estoy aprendiendo turco, por ejemplo. Y después la segunda parte es, ¿y por qué? Entonces ahí te interrogas, ¿y por qué será así? Pues te puede ocurrir cualquier hipótesis, ¿no? Yo las que les lancé a lo mejor acerca de esta inseguridad respecto a las relaciones familiares, pues obviamente es una hipótesis y probablemente es falsa, pero es padre, es divertido a veces como jugar con estas ideas porque efectivamente habrá alguna explicación detrás de eso, o habrá varias. O sea, también puede ser que haya varios orígenes a ciertas prácticas lingüísticas. Y no sé, a mí me divierte mucho pensar en estas cosas. Sí, son cosas que en realidad nunca digo, en tu vida cotidiana, ¿no? No te detendrías a pensar. Y Patty tiene I believe that she has something to say. Bueno, no sé por qué switché a inglés, pero sí. No, no, nada más, ya lo escribí en el chat, que sí llama mucha la atención esto de el chiquitito y sí, es muy común aquí y muy típico de aquí, ¿no? Y mi mamá y mi papá, todavía cuando escucho mi mamá, mi papá, como muy posesivo, la posesión es mi mamá a mí. Pero, Diego, ¿sabías que en Quebec nosotros cuando yo crecí, decíamos ma tante, mon oncle, Doble lo mismo, posesivo. doblábamos el posesivo. Entonces Chistoso. era mi tía, y mi tío, ma tante, mon oncle. Y lo escribíamos como una palabra, ma tante y mon oncle. Una sola palabra. Por si quedaba duda de quién era. ¿De quién es? Sí. ¿O de quién es? Sí, está muy, muy padre esas cosas, pero Interesante. Pero tú tienes algo que decir, échale. Sí, bueno, es que ahorita que estoy aprendiendo un poquito de japonés, también me gusta mucho eso como de andar relacionando las cosas y encontrarle sentido y me doy cuenta de lo complicado que a veces puede ser el español. Y hay una cosa muy curiosa en japonés que la verdad pues no lo conocía hasta que empecé a estudiarlo, que es usar como onomatopeyas para decir verbos. Pues, o también adjetivos, como waru waru es como estar preocupado. O toki toki es como que tu corazón está palpitando mucho, entonces estás como emocionado. Y eso es un verbo, o sea, decir que tú estás toki toki. Y no sé, me recuerdo mucho también que aquí en español o también en inglés inventamos como verbos de la nada. Como ya tenemos una acción, una cosa, y le agregamos el ando y ya inventamos otro verbo. Y pues todavía se entiende y demás. Pero sí, solo era esa pequeña como comparación que la verdad me causa mucha curiosidad. Se me hace muy interesante. Sí, y al final es eso, ¿no? Es esa reflexión que... Y reflexión a veces es una palabra como muy fuerte, dependiendo de los lugares en los que estemos, pero no es otra cosa que
pensar por qué diablos pasa algo, ¿no? Entonces, ahorita que Vero dice, bueno, pues es que toqui toqui, ¿por qué? Pues es que también lo hacemos en español, ¿no? Se me viene a la cabeza esto del corazón y el toqui toqui, pues boom, 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 que estás todo acelerado, ¿no? Y que te sientes así todo taca, taca, ¿no? Una onda así. Pero pues es nada más, este tipo de cosas pasan cuando te pones a pensar en tu propio idioma, porque es algo tan, que damos tan por sentado, que ni siquiera ni siquiera lo imaginamos hasta que pasa, ¿no? Sí, sí, es cierto. A mí, con la pregunta que hacías, Diego, de como de esas cosas que te cae el 20, ¿no? En tu, en tu propio lenguaje. Yo me acuerdo mucho que un amigo canadiense en algún momento, no me acuerdo de qué rayos estábamos hablando, pero yo soy la persona más informal que te puedas encontrar en el mundo en español y uso un montón de slang y chale y pos, pues nomás y así, ¿no? Y hasta mi entonación y todo eso, soy una persona muy, muy informal. Y aparentemente cuando hablo inglés, no lo soy. Y pues no es que no sepa como slang o no es que no sepa decir malas palabras o ondas así, pero aparentemente este amigo que menciono se queda decía, no manches que eres informal, pero si tú eres como bien educadita y hablas como bien así, ¿cómo, a poco yo? Y fue como ese momento de realization que dije, no manches, o sea, sí hablo bien distinto cuando estoy hablando español y cuando estoy hablando en inglés. Es alguna clase de chip extraño que, pues, que pasa, ¿no? En primero porque el post no existe en inglés, obviamente, y por ciertos detallitos que me salen naturalmente en español y lo que sea, pero sí son cosas que hasta que las ves, no las ves. Pues no sé si eso tenga sentido, pero sí. Sí, de hecho es algo que estaba pensando yo hace ratote, cuando recién empezamos. O sea, cómo tenemos diferentes perspectivas dependiendo del idioma en el que estemos pensando. Como que tu cerebro trabaja diferente dependiendo del idioma en el que piensas o que estés usando en el momento. Yo, por ejemplo, en español soy un poquito más seria que en inglés. En inglés soy más como, pues más desmadrosa, yo creo. Como que no encontré otra palabra. En alemán soy muy, como más tímida, pero pues eso también puede ser porque tengo menos como experiencia, no me siento tan confident a la hora de hablarlo. Ujú. Pero sí definitivamente cambia mucho como tu forma de actuar dependiendo del idioma que estés utilizando. Sí, por supuesto, es un tema bien interesante, Liz, porque tiene mucho que ver también, según yo, con el ambiente en el que aprendes un idioma en particular. Por ejemplo, bueno, yo crecí en Guanajuato y Guanajuato, ciudad de Salentino, ciudad de extranjeros y demás, era muy común ver a muchos jóvenes extranjeros, sobre todo europeos o norteamericanos, que aprendían español y aprendían un español terriblemente informal, ¿no? A lo mejor es lo mismo en Mazunte o ese tipo de lugares en la costa. Pues, o sea, gente que llega a México de mochileros y que aprenden un español a veces incluso más informal que el de uno mismo, ¿no? Y es, a ver, no es posible, algo está haciendo mal. Y te das cuenta que tiene mucho que ver con el ambiente, con el espacio en el que estás aprendiendo ese idioma. Probablemente los que acabamos siendo mucho más formales en inglés, pues tiene que ver con que nos socializamos en inglés en un ambiente académico o en un ambiente escolar o profesional, y entonces estamos mucho más acostumbrados a hablar así. Yo tengo un poco la misma sensación que tú. Yo también cuando hablo en inglés siento que soy muy, muy formal, a lo mejor no formal, pero sí, por ejemplo, no lo sé, poco grosero. Usamos muchas groserías o muchas majaderías en español de manera incluso muy naturalizada. Que siento que en inglés, o por lo menos en Inglaterra, aunque también hay un elemento de clase, porque es cierto que aquel inglés británico de las películas, en realidad, pues es muy de clase media, media alta, o de la nobleza, y no todo el mundo habla así. Pero en fin, sí hay una cierta pulcritud en el lenguaje británico que no necesariamente tenemos en el lenguaje mexicano. Y ni modo, o sea,
socializas en ese ambiente e obviamente acabas usando menos groserías. Y tiene mucho que ver con lo que decía yo acerca de, llega un momento en el que dejas de traducir literalmente, cometes menos errores, pero también tú, si pensamos, por ejemplo, que el idioma, sobre todo el idioma materno, es un vehículo de nuestra personalidad, pues tu personalidad a lo mejor ya no se refleja igual en el idioma que estás aprendiendo o hablando. O se refleja otra parte de tu personalidad. Y eso también es una preguntota, ¿no? O sea, podemos tener varias partes de nuestra personalidad, cada una reflejada en un idioma distinto. Y seguramente han escuchado esa frase, que es cierta, pero decían que Carlos V, emperador Habsburgo en aquel momento del Imperio Español y demás, ¿qué es lo que decía? Así como, uso el español para hablar con Dios, el inglés para hablar con los comerciantes, el francés para hablar con las mujeres, el italiano para hablar con los artistas y el alemán para hablar con mi caballo, ¿no? Algo así, ¿no? Digo, que es una de esas cosas que probablemente no sea cierta, probablemente sí, pero podría tener un elemento de verdad, o sea, podría ser efectivamente que visto que utilizamos cada idioma en contextos distintos o relativamente distintos, pues sí hay una parte de nuestra personalidad que se refleje más o menos en alguno de esos idiomas, ¿no? Lo dejo ahí como pregunta al aire. Y sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Entonces, creo que es momento. Es momento, así es. Y ahí voy. Ahí está. Esto de la virtualidad. Diego, a nombre de Anglia OLT, de Chivis, de Jessica y mío, pues este es un pequeño diploma un diplomita. Aquí está su diplomita. Ah, no, el Ajá. Chin. Que tendrás en PDF y certificado y foliado próximamente en tu correo. Pero es esa manera de reconocimiento, pues por entrarle a este rollo, por aceptarnos la invitación, por compartir, tanto con nuestros alumnos como con los invitados que han estado aquí desde el principio. Muchas gracias. Y pues nada, ahí está. Muchas gracias. ¡Bravo! Muchas gracias. Gracias. Oigan, yo tengo una pregunta para todos. Échale. Todas. No sé si ya lo discutieron en alguna de las sesiones anteriores que me perdí, pero ¿cuál es el consenso acá? ¿Se puede ser perfectamente bilingües o trilingües o tetralingües o no? Ay, esa es buena. Yo diría que no. Yo creo que yo digo que depende del concepto de perfección que tengas. Muy bien. ¿Y qué es la perfección, muchachos? Vamos. Filosofanglia. No, es que, ¿sabes qué? Échale. Échale, Creo que Lisa. Lisa dijo algo y luego. Sí. No, sigue, Dark, sigue. Ah, es algo que yo me he puesto a pensar / criticar un par de veces. Pensando, por ejemplo, en simultaneous bilinguals, ¿no? Que crecen hablando los dos idiomas por igual, ¿no? Me ha tocado escuchar, y sé que esto se va a escuchar bien ojete, pero no va con esa intención, pero he notado ciertos detalles como a lo largo de mi experiencia conociendo gente, ¿no? Que hay muchas de estas personas que crecieron hablando estos dos idiomas por igual, que tienen ciertos, desde una visión bien prescriptivista, que tienen ciertos como errorcitos, ¿no? En palabras, en collocations, en ondas por el estilo, tanto en su, no sé, en idioma 1, idioma 2, iba a decir inglés o español, pero pues cualquiera de esos idiomas que fueran, pero pues al final de cuentas son full bilinguals, ¿no? Y lo aprendieron como lengua materna, los dos idiomas los aprendieron como lengua materna, entonces se pueden considerar de verdad como errores
o qué, ¿no? Por eso mi comentario depende de qué es la perfección, o sea. Pues, creo que es una muy buena respuesta. Yo no tengo una respuesta tampoco. Ana Verónica dice que depende de para qué quiera hacer el idioma. Y creo que ahí, sí, yo estaría también de acuerdo, bueno, con los dos, obviamente, también contigo, Jessica, pero sí creo que tiene mucho que ver con la función de ese idioma en ese momento. O a lo mejor ciertos elementos del idioma que logras desarrollar más que otros. En mi experiencia, pues, obviamente muy individual, aunque, te los decía al principio, aunque crecí con 2 idiomas en casa, pero uno de ellos estaba limitado a eso, a la casa, y por lo tanto no en la calle, no en la educación, no en el fútbol, no en ningún otro lugar. A mí me queda muy claro que no soy perfectamente bilingüe y que nunca lo fui y que probablemente nunca lo seré. Lo que sí sé es que mi segundo idioma materno, que es el francés, siento que no lo hablo, incluso lo hablo peor que mi inglés, lo hablo peor que el inglés, pero lo entiendo mucho mejor y en todas sus variantes. Y eso es una cosa que a lo mejor algún neurolingüista o algo así puede explicar. O sea, a lo mejor el hecho de que lo escuché desde una edad muy temprana me permite entender todo tipo de, no sé si todo, pero muchos acentos. O sea, cuando veo películas o series francesas o con acentos africanos, acentos quebecois o belgas, los entiendo todos muy bien, cosa que no necesariamente me sucede con el inglés. O sea, un acento así deep south de los Estados Unidos o extremadamente peculiar, no sé, de Liverpool o de Australia, lo que sea, no lo entiendo. Aunque probablemente hable, a estas alturas del partido, hable mejor inglés que francés, pero entiendo mucho mejor. Entonces sí, a lo mejor sí depende del uso que le damos al idioma o del contexto en el que lo estamos usando, no lo sé. Dice Arely, when I started interpreting, I realized I didn't speak English or Spanish well. Pues es que what is well, ¿no? O sea. Sí, y creo que además todos somos víctimas un poco del síndrome del impostor en alguna medida, ¿no? Entonces, exacto, cuando empezamos a comparar otros idiomas y luego decimos, carajo, yo esto en español no lo sé, o no lo estoy usando correctamente, y pues nos sentimos mal. Sí, eso también me ha pasado mucho. Sí, porque luego no lo encuentras, porque no nos ha pasado de repente a Jessica y a mí, es así como, oigan, ¿cómo dicen? ¿Qué? Sí. No sé, güey, porque ni siquiera sé cómo se dice en español. O sea, ¿No no les sé cómo pasa se... que sus alumnos les preguntan, teacher, ¿cómo se dice esto en inglés? Sí. O No teacher, ¿qué tienes significa? idea. O ven la palabra en inglés y te dicen, teacher, what is this? What does this mean? Y tú así como de, sí sé, pero no te puedo decir. Sí, pero no sé. Ajá. Sí, y te quedas así como, pues es que no... En algunos casos, últimamente me ha pasado, ¿no? Que es que ni siquiera sé cómo se dice en español, o sea, no encuentro la palabra en español para eso. Ujú. Entonces, si no la sé en español, es casi seguro que tampoco la sé en inglés. O que ni siquiera sabes que tiene un nombre, ¿no? Sí.